Me he tomado un tiempo necesario en el versículo 1 para que podamos entender de una manera correcta, en el contexto histórico, lo que significaba el ministerio de los profetas de Israel. Y a la luz de eso, que también nosotros entendamos la función de los profetas dentro del plan redentor de Dios, ¿cierto? Los profetas de Israel eran portavoces de la palabra de Dios. Pues de hecho la Biblia la figura que utiliza para hablar de los profetas es que el profeta era la boca de Dios. Y fueron hombres que Dios utilizó en el momento de mayor oscuridad en la nación de Israel para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a que se volvieran a la ley de Dios y que se volvieran al pacto que Él había concertado con ellos a través de Moisés. Los profetas, decíamos, eran profundos conocedores de la ley de Dios, de la ley de Moisés. No proclamaban cosas nuevas, proclamaban la antigua ley dada a Israel por medio de Moisés, pero también eran profundos conocedores de la realidad de su época, de la situación de su pueblo, de cuáles eran los males que los aquejaban. Entonces los profetas juntaban el conocimiento de la ley con el conocimiento del pueblo de Dios para proclamar un mensaje pertinente, un mensaje al volver a Dios, al arrepentimiento, ¿no? Así que el ministerio de los profetas no era proclamar algo nuevo en sí, más bien era un llamado a volver a lo antiguo. Pero obviamente el profeta, al hablar bajo inspiración de Dios, entonces tenía una autoridad única, una autoridad especial. Cuando el profeta se paraba delante de Israel y decía, esto dice Jehová, así ha dicho Jehová, o cualquier otra expresión que utilizaran para introducir sus discursos, el pueblo estaba bajo la obligación no solo de escuchar, sino de obedecer. De manera que desobedecer al profeta era desobedecer la voz directa de Dios. Esa era la cualidad de los profetas en Israel. Eran hombres que hablaban bajo inspiración divina y con la autoridad de Dios. Sin embargo, Dios no ha hablado siempre a través de profetas, y en el recorrer de la historia bíblica, de la historia de redención, Dios utiliza otros medios para comunicarse con su pueblo, llegando al medio por excelencia, llegando al punto alto de esa revelación divina, la forma más clara en la que Dios podía hablar, y no hay otra más clara en la cual lo pudiera hacer, es en la persona de su Hijo, Jesucristo. Los profetas solo eran sombras y figuras, o anticipaban el día cuando llegaría el único y gran verdadero profeta de Dios, que es Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a la tierra, entonces el ministerio profético ya no es necesario, porque ahora Dios habla en persona. Jesucristo es Dios hecho hombre, como aprendíamos esta mañana. Y la Biblia nos enseña entonces que Jesucristo, el Dios hecho hombre, es la revelación más clara de Dios. Desobedecer al Hijo de Dios, no escuchar al Hijo de Dios, es caer en condenación eterna. Noten el punto alto acá, ¿no? Desobedecer al profeta era desobedecer la voz de Dios, pero desobedecer al Hijo de Dios es desobedecer a Dios mismo, y por lo tanto quien no cree en el Hijo no tiene vida eterna. A partir de ahí, Jesucristo comisiona a 12 apóstoles, 12 hombres que van a poner por escrito la revelación definitiva de Dios. Entonces, la iglesia de hoy no tiene profetas. La iglesia de hoy tiene la palabra profética más segura. Es decir, la Biblia, que nos da testimonio de lo que los profetas hablaron, pero que también nos presenta el mensaje de Jesucristo. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Lo que hacemos hoy, los predicadores, es simplemente exponer la palabra de Dios, y el pueblo, ustedes, queridos hermanos, deben juzgar lo que el predicador dice. Juzgar en el buen sentido de la palabra. Juzgar, expliqué, es pasar un sentido crítico, es reflexionar acerca de lo que esta persona está diciendo y ver si es conforme a la Escritura. Entonces, al predicador se le debe escuchar siempre y cuando él presente fielmente la palabra de Dios.
Y la autoridad no está en el predicador, la autoridad está en la palabra de Dios. Hay una diferencia entonces grandísima entre profeta y predicador. El profeta era la boca de Dios, el predicador no es la boca de Dios. El profeta estaba inspirado por el Espíritu Santo, el predicador no está inspirado por el Espíritu Santo. El profeta tenía una autoridad absoluta delegada por Dios. Desobedecer al profeta era desobedecer a Dios. El predicador no está investido con esa autoridad. La autoridad está en la palabra y en la predicación fiel a la palabra. Me detuve en esos aspectos, queridos hermanos, por causa de nuestro contexto actual, donde tenemos un movimiento profético moderno que reclama la misma autoridad de los profetas del Antiguo Testamento, algo que espero haber mostrado por las Escrituras no es correcto y es un gran peligro para la iglesia. Porque finalmente lo que sucede es que la gente se aboca a escuchar a esos autoproclamados profetas y dejan de lado las Sagradas Escrituras. Leíamos la semana pasada la regla antigua que Dios le dejó a Israel. ¿Recuerdan ustedes en el Deuteronomio? Cómo Israel debía juzgar a un profeta. Y eran profetas, pero como habían falsos profetas, Dios dejó una regla clara en Deuteronomio capítulo 18, que contiene 2 parámetros. Primero, si el profeta se levanta y proclama algo diferente a lo que dijo Dios en la ley de Moisés, ese es un falso profeta, no lo oigan. Así haga milagros. Si alguien se levanta y dice algo que contradice lo revelado en la palabra de Dios, no debemos prestarle oído. Pero también dice el texto que si ese profeta dice que algo va a suceder y finalmente no sucede, es un falso profeta. ¿Qué debía hacer el pueblo con ese falso profeta? El pueblo de Israel, apedrearlo. ¿Notan la severidad del castigo? Y yo hacía una pregunta, ¿qué sucedería hoy si las iglesias consistentemente aplicaran la regla de Deuteronomio a los que se autoproclaman profetas? Hoy no habrían, esos autoproclamados profetas estarían enterrados bajo montones de piedra y el movimiento profético moderno hubiera desaparecido. Lamentablemente, la ignorancia bíblica hace que la gente preste oídos al falso profeta y no a los verdaderos profetas. Hermanos, sí tenemos los verdaderos profetas, pero ¿dónde? En la Escritura. Si queremos escuchar a los verdaderos profetas, nuestro deber como iglesia es estudiar los libros de los profetas, y eso es lo que estamos haciendo, y espero que precisamente eso nos concientice como iglesia de la importancia entonces de escuchar, de estudiar y de obedecer lo que Dios nos dejó en los libros de los profetas. Esos son los profetas que nosotros debemos escuchar. Dijimos que el profeta Amós, como los otros profetas, primero recibieron el mensaje en visiones, pero luego ellos tuvieron que acompañar esas visiones y transmitírselas al pueblo con discursos que explicaban las visiones. Las visiones por sí mismas no eran mensajes claros, necesitaban explicación. Y por eso los libros de los profetas mayormente tienen discursos, explicaciones de las visiones. Porque el pueblo necesita que se le explique claramente la palabra de Dios para que con entendimiento entonces obedezcan lo que Dios está diciendo. Pero como el deseo de Dios era que esa palabra quedara no solo para Israel del siglo VIII antes de Cristo, sino para su pueblo de todas las épocas, Dios entonces dirige a estos profetas, desde Amós hasta Zacarías, los dirige para que pongan sus mensajes por escrito. De manera que los profetas colocan ese mensaje por escrito, primero para que se valide su ministerio, porque la gran mayoría de cosas que ellos dijeron no se cumplieron en sus días, se cumplen siglos después, pero sobre todas las cosas es porque Dios desea que esto sea palabra suya para el pueblo de todas las épocas. Así que, ¿qué tenemos nosotros hoy? El libro del profeta, que recoge esos discursos que dieron y que también obviamente contienen esas visiones que recibieron de parte de Dios. Hemos estado considerando ese panorama, ¿no? Entonces, cómo el profeta recibe visiones, cómo el profeta proclama esas visiones, pero acompañadas con discursos para que el pueblo entienda el mensaje que Dios les está dando y finalmente lo pone por escrito. Esta mañana vamos a considerar el último aspecto de esta introducción, que está ahí en el versículo 1, y es el contenido de este mensaje de Amós.
¿Cuál es el grueso del contenido del libro? Amós nos lo dice en el versículo 1. Mírenlo usted en su Biblia. Amós capítulo 1, versículo 1. Vamos a pensar ya no en el proceso, vamos a pensar en esta mañana en el contenido del libro y de la mayoría de mensajes de Amós. Es esto. El texto dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. ¿Nota el contenido? O sea, ¿de qué tratan los discursos de Amós? ¿De qué trata el libro de Amós? Son profecías acerca de Israel. Vamos a meditar acerca de esa expresión, acerca de Israel, que nos provee el contenido del libro. La pregunta que hacemos es esta. Ya la hice antes, pero pongámosla aquí otra vez, clarita. ¿De qué trata el libro? Respuesta, versículo 1. Acerca de Israel. Así que el contenido de este libro tiene que ver con la nación de Israel y particularmente la nación del siglo VIII antes de Cristo, que fue la nación a la cual Dios envió a Amós a proclamar. Esa expresión acerca de Israel en cierta medida funciona como un título de todo el libro. Si usted quisiera quitar el título Amós, que simplemente es el título, el nombre de quien lo escribió, bien podría colocar como título de este libro acerca de Israel, o profecía de Amós acerca de Israel, o los discursos de Amós acerca de Israel. Sería el título que el propio autor le está proveyendo a esta obra. Estas palabras entonces recopilan el carácter de todos los discursos y por lo tanto de todo el libro del profeta Amós. Recordemos algo, hermanos, que dije yo en la introducción general al libro. Amós no es israelita, o sea, recuerden que Israel se refiere al reino del norte, ¿cierto? Para esta época la nación de Israel se había dividido en dos. El reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. El mensaje de Amós es acerca de Israel, o sea, del reino del norte. Pero Amós era originario ¿de dónde? ¿Recuerdan ustedes? De Tecoa. Y Tecoa era una ciudad del sur de Judá. Esto siempre debemos tenerlo presente. En palabras simples y sencillas, para que nosotros lo recordemos. Amós está predicando en tierra ajena. Dios no le envió a predicarle a sus coterráneos. Lo envió fue a predicarle a la nación del norte, que no era su nación. Y en esta época había conflictos entre Judá e Israel. Y por eso, como ya hemos visto varias veces, no es bien recibido Amós. Más bien lo reciben con recelo y en últimas pues le piden que se vaya y que deje de profetizar. De manera que los discursos de Amós son discursos que tienen que ver con la nación del norte, la nación de Israel, en el siglo VIII antes de Jesucristo. Ahora, es cierto que si miramos panorámicamente el libro, la primera sección del libro, capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 5, tiene que ver con discursos dirigidos a las naciones vecinas. Si usted mírelo allá en su Biblia, panorámicamente, el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, va a notar que Amós no comienza con discursos directos para Israel. Mira el versículo 3, Amós 1:3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. O sea, estos versículos van dirigidos ¿a quién? Damasco. Damasco no es Israel ni Judá, es otra nación, era una nación vecina. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto. ¿Contra quién va dirigido o a quién va dirigido este otro discurso? Gaza, todavía no le ha hablado a Israel. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto. Tiro, otra nación vecina, todavía no toca a Israel. Seguimos mirando, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto. ¿Nota? Va rodeándolo, pero todavía no ha llegado al discurso que tiene que ver con Israel. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto. Al sur, llegó al sur, pero todavía no es discurso acerca de Israel. Ahora note capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto. Parece que Amós está dilatando la cosa, ¿no? Empieza por las naciones vecinas, el otro, y no llega a Israel. Después vamos a ver por qué lo hace de esta manera. Ahora, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto. ¿Pero qué nos dijo en el versículo 1, capítulo 1? ¿De qué es el libro? ¿Es acerca de qué?
De Israel. Bueno, ya vimos Damasco, Gaza, Tiro, etcétera, el otro. Judá. Pero todavía no Israel. Ah, pero cuando llegamos al capítulo 2, versículo 6, leemos esto. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel y por el cuarto. Y el resto del libro va dirigido ¿a quién? A Israel. Así que sí, la primera parte no tiene que ver con Israel, pero es un preámbulo. Es una manera de preparar los oídos del pueblo para luego lanzar el mensaje que es directamente hacia Israel. El resto del libro, o sea, desde el 2.6 hasta el capítulo 9, versículo 15, todo tiene que ver con mensajes dirigidos a la nación de Israel. De hecho, el versículo 2 del capítulo 1 lo deja muy clarito. Miramos 1.2. El versículo 1, que es el que estamos considerando, funciona como una introducción. El versículo 2 ya lo pone clarito. ¿De qué habla el libro? Versículo 2 dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Carmelo es un monte que está al norte de Israel. O sea, tiene que ver con Israel. Ya en el versículo 2 dijo, este mensaje tiene que ver con el rugido de Dios que llega hacia Israel. De manera que, insisto, entonces, este libro tiene que ver con el mensaje de Dios a través de Amós para Israel, específicamente para Israel. Habla a naciones vecinas, le habla a Judá, pero tiene que ver particularmente con Israel. Y lo que quiero destacar es esto, que tales discursos recopilados por Amós en su libro y que seguramente recogen el carácter propio del ministerio de Amós son negativos. Son anuncios de juicio, hermanos. Voy a decirlo de una manera coloquial, una manera para que la capten todos. Amós fue ave de mal agüero. Así, sencillo. O sea, un portador de malas noticias. Sus palabras, las palabras de Amós acerca de Israel, fueron denuncias contra el pecado y anuncios de juicio. Eso es lo particular de este libro, de Amós. Es como rayos, truenos, como si esto estuviera en medio de una tormenta. Trueno por acá, rayo por allá, rayo por aquí. No aparece por ningún lado el sol. No hay esperanza. Así siente uno cuando lee el libro de Amós. No sé si ustedes lo han leído. Espero que gasten el tiempo para leerlo para que sea más penetrante las enseñanzas. Pero uno siente que es latigazo, 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 latigazo. ¿Y cuándo? Ya, pare. Y no para. Es un mensajero de malas noticias. Repito, denuncias contra el pecado y anuncios de juicio. Mire la estadística. Amós tiene 146 versículos en nuestras ediciones en español. 146 versículos. Y solo los últimos 5 versículos, 9, 10 al 15, tienen un mensaje de esperanza. De 146 versículos, 5 tienen un mensaje de esperanza y consolación. Claro, lo maravilloso es que termina así, con un mensaje de esperanza y consolación, pero después de haber mandado latigazo tras latigazo. ¿Qué porcentaje? Ahí se lo dejo para los matemáticos. ¿Ah? Tremendo, ¿cierto? ¿No será esa una de las razones por las cuales no se estudia este libro? En una época en que lo que se espera son mensajes positivos, mensajes alentadores, motivacionales. Un libro esto no funciona para eso. Pero no solo eso. No solo es que el versículo 1 y el versículo 2 señalan que esto tiene que ver con mensajes de castigo, que el carácter propio de los discursos de Amós es punitivo, hay que castigar el pecado, sino que la misma expresión que leemos en el versículo 1 acerca de Israel, significa literalmente en hebreo contra Israel. Explico. Lo que tenemos en nuestras Biblias en español, Amós 1:1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, ese acerca de, en hebreo también se puede traducir contra Israel. Y tal vez hubiera sido la mejor traducción, contra Israel. Pero la mayoría de versiones, creo que todas las que consulté en español, tienen acerca de o sobre Israel. Entonces no es como muy sabio ir contra la tradición, pero sí tengo que explicarlo acá
en el púlpito. Yo hubiera preferido la traducción, las palabras de Amós contra Israel, porque eso va con el sentir de todo el libro. Y observen cómo esa misma palabrita hebrea ya, que se traduce acerca de, en hebreo al, en otros lugares del propio libro se tradujo contra. Amós capítulo 1, versículo 8, en sus Biblias. Aquí vamos a leer en español, pero yo tengo en mente la palabra hebrea, la misma palabra hebrea que en 1.1 se tradujo acerca de. 1.8, Amós 1.8 dice, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra. Ahí es la misma palabra hebrea, al, contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. O sea, aquí se pudo haber traducido y volveré mi mano acerca de Ecrón, pero obviamente el sentido del versículo dice, no, volveré mi mano acerca de Ecrón no tiene sentido. Por eso aquí la traducción obligatoriamente es, volveré mi mano contra Ecrón. Pero es la misma palabra que encontramos en 1.1. Obsérvelo también en 3.1. Amós 3.1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Claro, aquí se puede haber traducido acerca de. Pudo haber dicho el versículo, oí estas palabras que ha hablado Jehová acerca de vosotros, hijos de Israel, acerca de toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Pero nota que la traducción acá la coloca contra. Porque cuando usted lee el contexto general es un mensaje negativo, es un mensaje de juicio. Entonces es mejor, refuerza la idea, colocarlo contra. Y en Amós capítulo 7, versículo 16 encontramos lo mismo. 7:16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel. La misma palabra hebrea, contra Israel. Ni abres contra la casa de Isaac. ¿Observan entonces qué es lo que significa acerca de Israel? Sí, claro, el contenido es acerca de Israel, pero ¿cómo lo está presentando Amós? ¿Como un mensaje consolador o como un mensaje de juicio? Contra. Eso no es popular, queridos hermanos. ¿Cierto? Hablar contra. Y por eso, hoy en día, como en los días del antiguo Israel, más bien la gente prefiere hablar a aquellos que hablan a favor de. A los profetas de Jehová, los verdaderos profetas, la mayoría no lo recibieron bien porque su mensaje, en primer lugar, era un mensaje contra el pecado, contra los pecadores, un mensaje de llamamiento al arrepentimiento. Y repito, eso no es popular. Los púlpitos que hablan contra el pecado normalmente no son populares. No levantan aleluyas ni amén por ahí. Pero es la manera como Dios da su palabra. Es la manera como normalmente los profetas están llevando el mensaje de Dios. Observen estos dos otros textos de Amós, donde esa connotación negativa está ahí claramente presentada. Amós 5:1. Estoy recogiendo uno que otro versículo de Amós por aquí y por allí, para que vean ustedes que ese es el sentir general del libro. Amós 5:1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ahí la misma palabra aparece traducida sobre. Pero observan el contexto. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. ¿Qué es una lamentación? ¿Por qué lamenta el profeta? ¿Ven? El pecado está ahí. El pecado pulula ahí, está abundando, está en la superficie. ¿Y qué puede hacer el profeta en nombre de Dios? Lamentar contra la nación, levantar un lloro por causa de ese pecado. Y capítulo 7, versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada otra vez sobre la casa de Jeroboam. Pero cuando usted piensa en me levantaré con espada sobre la casa, ¿usted en qué piensa? Contra. ¿Quién está hablando? Dios. O sea, ¿observan cómo está Dios con esta nación? Está enojado. Dios se enoja, sí. Hay un atributo de Dios que se llama la ira.
Es la repulsión de Dios contra el pecado. Y Dios no puede hacer nada más contra el pecado, que es contrario a su propia naturaleza santa y justa, que estar contra el pecado, contra el pecador. Ese es el carácter del mensaje de Amós. Y otros profetas lo acompañan. Si usted ha leído los libros de los profetas, va a notar que esto es típico en los profetas de Israel. Porque en la época en que profetizan la nación de Israel está una oscuridad total y absoluta. Dos textos de Ezequiel. Miren Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, es el nombre que Dios utiliza para el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, la profecía de Ezequiel acá, particularmente en este capítulo 34, es una profecía contra Israel. Y específicamente contra los pastores de Israel, o sea, los líderes de la nación de Israel. Ezequiel 38, 18. Unos capítulos adelante ahí, en el mismo libro, Ezequiel 38, 18. Y no puedo sumar más testimonio acá porque no tenemos tiempo. Pero es típico esto. Ezequiel 38, 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. ¿Contra quién? Contra Israel. Contra la nación con la cual Dios hizo un pacto. Claro, el enojo y la ira de Dios no es una explosión emocional. Tiene una razón. ¿Cuál es? El pecado del pueblo. Dios no puede ser neutral frente al pecado. Dios no se hace el de la vista gorda frente al pecado. Dios no barre el pecado debajo de la alfombra. Dios sale al paso del pecado, en primer lugar, denunciándolo. De manera que hubiéramos hecho muy bien si en Amós 1:1 tradujéramos las palabras de Amós que profetizó contra Israel. Vamos a dejarlo acerca de, para no ir en contra de las traducciones que tenemos en español. Pero espero que ustedes entonces tengan en claro cuál es el sentido de ese texto. Palabras de Amós. Uno de los pastores de Tecoa que vio visiones contra Israel en días de Usías. Y esto, mis hermanos, nos trae a mente la forma común como Dios comunica su mensaje. Y así también es en el Nuevo Testamento. Primero viene el juicio, luego la consolación. Primero viene la denuncia, luego el anuncio. Primero se abre la herida, luego se sana. Ese es el procedimiento divino para que nosotros podamos ser curados del pecado. Como el buen médico, ¿no? Que tiene que hurgar la herida, que tiene que meter bisturí para sanar, para sacar la escoria. Dios hace eso con el ser humano. Por eso, repito, normalmente el mensaje de la Biblia siempre va a comenzar con el anuncio del juicio, con la denuncia del pecado, metiendo el dedo en la llaga. Y eso es algo que duele, ¿o no? Hoy en día muchos quieren ser predicadores de la palabra, pero quieren que Dios los comisione a dar mensajes de bendición, de prosperidad, mensajes de sanidad. Pero no es la forma como Dios obra. Agustín lo dijo de esta manera: Señor, tú nos hieres para curarnos. Qué forma concisa de decirlo, hermosa. Señor, tú nos hieres para curarnos. Claro, ¿notan el punto? No es que Dios se deleita en denunciar el pecado. No es que Dios se deleita en hurgar la herida. Es que el propósito de Dios al denunciar el pecado es que finalmente procedamos al arrepentimiento. ¿Cómo puede haber arrepentimiento si primero no hay
denuncia el pecado. Más claro que Agustín lo coloca el profeta llorón, Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Vale la pena recordar que Jeremías escribe estas palabras mientras está viendo la destrucción de Jerusalén. Jeremías no está filosofando de esto. Jeremías no es un estudioso en su biblioteca filosofando acerca del problema del mal. No, Jeremías está sentado en las murallas hechas ruina, viendo cómo los babilonios destruían el templo, cómo violaban mujeres, cómo despellejaban hombres, cómo le quitaban la cabeza a otros y hacían torres de cabezas. Todo porque Israel no se arrepintió. Y viendo eso, Jeremías dice estas palabras. Bueno, para los que no saben, Jeremías escribió el libro de Jeremías, escribe las Lamentaciones y probablemente es el recopilador de toda la obra que va de 1 Samuel a 2 de Reyes, probablemente. Lamentaciones. Es bueno saber eso, ¿no? Porque uno lee el libro de Lamentaciones y sí, es duro, pero cuando entiende uno que es Jeremías escribiendo esto allá, presenciando, viendo la destrucción de Jerusalén, dice esto: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente o de balde, sin propósito, a los hijos de los hombres. ¿Escucharon? Dios no tiene un conflicto en sus atributos, como nosotros, ¿no? Según este texto, Dios aflige y se compadece, las dos cosas. Según este texto, Dios castiga, pero también sana. Según este texto, Dios tiene enojo y tiene ira contra el pecado, pero también Dios es misericordioso y perdonador de los pecados. Pero son las dos cosas, ¿o no, hermanos? Son cosas que normalmente los hombres las aplicamos y las experimentamos separadas. Pero en Dios no es así. Pero lo que hay que enfatizar, de acuerdo al mensaje de Amós, es que primero Dios aflige. Primero Dios entristece. Primero Dios castiga el pecado. Pero cuando lo hace es porque está buscando arrepentimiento. Así fue con Cristo. Así fue con el Mesías. Como leímos unos días atrás, unos domingos atrás, que el apóstol Pedro dice, mirando panorámicamente la obra del Mesías de Jesucristo, dice, primero sus sufrimientos, luego las glorias que vendrían tras esto. ¿De qué hablaron los profetas? Pedro lo resume diciendo esto otra vez. Anunciaron los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras esto. ¿Por qué primero el Mesías tenía que sufrir? Y luego sí entrar en su gloria. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué no el camino directo a la gloria del Mesías? ¿Cómo se lo propuso Satanás o no? Allá en el monte de la tentación, Satanás le dice, te daré todos estos reinos, sin sufrimiento, no tienes que padecer, solo adórame. Jesucristo sabía que tenía que sufrir, tenía que padecer. No hay gloria sin sufrimiento. Pero ¿por qué Él tenía que primero sufrir y luego entrar en su gloria? Porque sin eso no habría perdón de pecados. Sin eso no habría redención para usted ni para mí. Porque Dios, como les dije antes, no echa el pecado debajo de la alfombra. Dios tiene que castigar el pecado. Dios denuncia el pecado.
¿Y sabe finalmente cómo castigó el pecado Dios? ¿Dónde cobró la cuenta por el pecado? La cobró en la cruz de Cristo. Dios no puede pasar por alto su justicia. Su enojo, su ira contra el pecado tiene que ser consumado, castigando el pecado, castigando al pecador. Si primero no se ofrecía un pago adecuado por el pecado, entonces usted y yo no tendríamos posibilidad de salvación. Pero ya que Cristo primero ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario y luego resucitó, nosotros podemos obtener la vida eterna. Como Pablo lo dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Repito, Romanos 4:25. El cual, Cristo, fue entregado, ¿nota el orden? Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tenía que hacer Dios primero? Para ofrecernos la justificación, para ofrecernos el perdón de los pecados, para reconciliarse con nosotros, para darnos su misericordia y su compasión. ¿Qué tenía que hacer Dios primero? Entregar a su Hijo por nuestras transgresiones. Así que es un bien, ¿o no? Que el 99% de amor sea juicio y el 1% misericordia. ¿Cuánto hace falta la denuncia del juicio en los púlpitos o no? ¿Cuánto hace falta en los púlpitos que se señale la severidad de Dios contra el pecado? El predicador de hoy debe seguir este mismo patrón divino, no otro. Dios no nos mandó a inventar la predicación, Dios nos dijo qué predicar y cómo predicar. Y el propio libro de Amós nos obliga a ello. Y nos va a obligar, hermanos. No sé cuánto tiempo vamos a estar en ese libro, pero vamos a estar recibiendo látigo tras látigo, denuncia tras denuncia del pecado. Sí, contra Israel. Pero como nosotros no somos diferentes a Israel, contra nosotros. ¿Usted está dispuesto a eso? Espero que sí, porque la finalidad es nuestro bien. Y repito, ¿será esa la razón por la cual poco se predican los libros de los profetas? Y Amós de los menos predicados. Si hemos de ser fieles a la palabra de Dios, primero debemos denunciar el pecado y luego sí anunciar la salvación. Hace mucha falta la predicación de juicio para llevar las conciencias a la convicción del pecado. Solo así, cuando se denuncia el pecado, habrá un verdadero movimiento del alma en su angustia hacia el Salvador. Solo de esa manera. Tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar el viernes en una experiencia en el mar que es el plancton. El plancton es lo que comen los peces. El mar está lleno de eso, pero normalmente no está en la superficie sino abajo. Pero se da un fenómeno a la noche, que es que el plancton sube a la superficie del mar. Y el plancton tiene una capacidad de luminiscencia. Fluorescente. Pero para poder verlo bien, se necesita que la noche esté muy oscura. Usted no puede verlo en el día no sube. Tiene que ir en la noche y estar en un lugar específico del mar. Pero si la noche es muy oscura, la experiencia de ver eso es increíble. Usted se mete al agua, mueve las manos y brillan. Mueve los pies y brillan. Pero ¿notan cuándo se ve bien ese brillo?
cuando hay mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Así es el mensaje del Evangelio. Para que brille la salvación, para que nosotros comprendamos adecuadamente la salvación, la apreciemos. ¿Qué tan grande, qué tan profundo fue lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Necesitamos estar conscientes, muy conscientes, de la oscuridad de nuestro pecado. Y ese es el bien de estudiar un libro de estos. Entre más conscientes de nuestro pecado seamos, más nos maravillaremos de la salvación que Dios nos ha provisto. החזק מגן